Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos con un tema ciertamente espinoso, de los que a mí me gusta meterme bien en el charco, porque ya os digo que es de los que pican. Así que os lo explico después de la intro. Bombito, no, el gato. Bueno, ya estamos de vuelta. Como os decía, hoy tengo para vosotros un tema un tanto espinoso y es algo sobre lo que en muchísimos foros, en muchos grupos de Telegram me he encontrado, y es que sobre todo hablan de la diferencia que encuentra la gente entre el sonido Dolby Digital normal, el 5.1 normal del AC3, y las variantes True HD, que se suponen que son lossless, o sea, es decir, sin compresión y sin nada. Bombito, no, el gato. A ver, perdón por la interrupción. Bombón, que ya sabéis que no puede estar quieto. ¿Te quieres callar ya, pesado? Ya sabéis que yo hice un hilo de Twitter al respecto, con capturas de pantalla y etcétera, comparando pues un poco estos dos tipos de sonido. Pero me he animado a hacer algo un poquito más en vídeo, utilizando la captura de Windows, sin trampa y sin cartón, cogiendo un archivo 5.1 original, que luego os voy a enseñar, es decir, máxima calidad, y lo que voy a hacer es pasarlo a Dolby Digital y comparar esa versión con el original para ver las diferencias auditivamente. Y lo vais a ver y lo vais a escuchar sin trampa ni cartón, para que veáis realmente de dónde vienen todas estas diferencias, que luego explicaré un poco en detalle. Así que vamos a pasar ahora a Windows y ahí os enseño los procedimientos que voy a hacer para que veáis claramente de lo que estoy hablando. Vamos a ello. Bueno, pues nada, ya estamos aquí en Windows y lo que voy a hacer es partir de un archivo em, que es este de aquí, de esta página web, de la ASC. Y bueno, aquí tienen una especie de cortometraje que está disponible en un montón de tipo de descargas, QuickTime en estéreo, etcétera, etcétera. Y los que más me interesan son estos, los DCPs, porque además de estar en HDR, para mis cositas de trabajo y etcétera tal, tienen sonido Atmos. Y esto es importante porque de aquí además se saca la mejor versión posible a la máxima calidad. Entonces, yo ya me he descargado los tres DCPs, que son iguales a nivel de sonido, da igual cualquiera de ellos. Y ya los he cargado. He cargado en Audition la pista de audio de uno de ellos. Aquí tenéis la estructura del DCP que me he descargado. Y os explico un poco por encima cómo funciona la estructura de archivos de Atmos en un DCP, porque es ligeramente diferente a la típica 5.1 o 7.1. Aquí tenemos el canal izquierdo, el canal derecho, el canal central, el subwoofer, la pista 4, la 5 y 6, que son los surround, izquierdo y derecho. Estas pistas se mantienen en silencio, y estas dos pistas de aquí son las surround back, que es en un sistema 7.1, son las que corresponde a los traseros. Y luego esta pista de aquí que se ve, la número 14, es la pista de sincronización de Atmos. Esta pista es la que lleva la información de metadatos que lee este archivo de aquí, ¿vale? Bueno, esto es otro tema sobre el que haré otro vídeo en concreto y explicaré esto un poquito también sobre la marcha, pero para que entendáis un poco la operativa que yo quiero hacer. Es decir, este sonido, que además está en 5.1, yo lo pongo a reproducir, evidentemente. Esto está a 48 kHz, 24 bits. O sea, es decir, esto es como si fuese el máster original que se genera en el estudio.
¿Qué sucede? Que yo de aquí lo que me interesa son las 7 pistas, pero estas dos traseras, estas de aquí, vamos a ver, voy a deshabilitar todos los canales. Estas dos de aquí me interesa pegarlas, juntarlas con estas dos, ¿vale? Entonces, si yo copio estas dos pistas y acto seguido hago un paste mix para mezclarlas, insertar, overlap, exacto. Aquí se van a pegar las dos pistas. Mira, es muy fácil de saber. ¿Veis estos dos picos de aquí, no? Que se ven en las traseras. Bueno, pues al realizar un paste, ¿ves? Se han mezclado las dos pistas anteriores con las dos nuevas. Entonces, digamos que estos 5 canales ya conforman un 5.1, que es lo que nos interesa. Entonces, yo cojo estos 5 canales y los voy a pegar en uno nuevo. Así que voy a crearme un nuevo archivo en 5.1 a 24,48 kHz, ¿vale? Y le llamamos Mix 5.1 original. Vale. Y aquí lo pegamos. Y ya tenemos un archivo 5.1 totalmente funcional. ¿Vale? Esto lo estáis escuchando en 5.1, porque el archivo lo estoy generando así. Entonces, yo ya tengo aquí mi pista original que voy a coger y voy a guardar en un WAV. Muy bien. Ya está, guardando. Esto va rápido. Bien. Este es nuestro archivo original. Este de aquí ya no nos vale. Bueno, y una vez que tenemos este archivo original, lo que hacemos es pasarlo a AC3, y yo tengo aquí un software donde he cargado ya el archivo original en WAV, y lo convertimos en AC3 con las siguientes reglas. AC3, 48 kHz, y le vamos a poner 448. No vamos a ser muy exigentes, no le vamos a poner el máximo, le vamos a poner una media, 448, y lo convertimos. Añadir tarea, codificar, ta. Esto va bastante rápido. Vale, ya está. 6 segundillos. Bien, ahora cogemos y vamos a cargar este AC3 que veis aquí que se ha generado. Esto ya lo carga rápido también. Vale, este es el original y este es el AC3. ¿Veis? El original y el AC3. Bien, ¿cómo podemos ver y cómo podemos escuchar la diferencia entre uno y otro? Es decir, una opción sería, por ejemplo, cogernos y irnos aquí y reproducir. Irnos al mismo archivo y reproducir. Claro, esto tiene un problema, y es que nuestra memoria auditiva pues es como muy cortita, como los peces. Es decir, nosotros escuchamos un archivo y escuchamos otro y no somos capaces salvo que sean diferencias muy grandes y evidentes, no vamos a poder ser capaces de saber si hay una diferencia. Entonces, existe un sistema por el que yo puedo coger y puedo ver la diferencia de sonido entre uno y otro. Igual que se hace con la imagen. Y con la imagen, por ejemplo, es mucho más fácil. Os lo voy a demostrar un poquito con el Premiere. Vale. Bueno, aquí tenemos el Premiere para que veáis un poco lo que os quiero decir en la parte de imagen. Yo tengo aquí mi logo en alta calidad, que está en ProRes, este archivo,
¿vale? Y de este archivo yo he generado una versión comprimida, que es esta, que se ve aquí, y se ve claramente, se puede ver, ahí hay macrobloques, le he puesto una compresión bastante agresiva, ¿vale? Y yo pongo los dos, uno encima de otro. Entonces, ¿cómo puedo ver yo la diferencia de imagen entre uno y otro? Bien, pues para eso está, igual que en Photoshop existe la mezcla, el tipo de modo de mezcla, en Premiere también. Entonces está algo tan fácil como decirle que me enseñe las diferencias entre este clip y este. Pues aparentemente nuestra ventana de edición parece negra, pero si yo lo pongo en full screen vais a ver cómo la diferencia entre los dos archivos es la compresión resultante. ¿Por qué? Pues porque este archivo, este de aquí arriba, está comprimido, está muy comprimido y se puede ver visualmente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el sonido? Pues existe una herramienta por la cual se puede ver la diferencia de dos tipos de sonidos, de dos fuentes de sonidos, mejor dicho. Además, este tipo de procedimientos es el que se suele utilizar para, por ejemplo, eliminar la voz de un archivo de música para hacer un karaoke, por ejemplo, etcétera. O sea, es decir, tienes un archivo con la voz, otro con toda la mezcla, entonces tú le permites eliminar la voz de esa mezcla y quedaría la música sin la voz. Vale, pero ¿cómo se hace esto? Pues la operación es muy similar a la que hemos hecho antes para juntar los dos canales traseros con los surround. Nosotros tenemos aquí nuestra pista en AC3 que hemos sacado de la original, ¿vale? Esta es la original y esta es la AC3. Entonces, hacemos la operación de copia, copiamos todos los canales y la vamos a pegar sobre la original, esta de aquí, ¿vale? Y hacemos la misma operación que hemos hecho, mix paste, pero aquí hay diferencias. La primera de ellas es invertir el audio. ¿Por qué? Porque es la misma operación que hacemos en Premiere. Es decir, cuando hacemos la diferencia entre uno y otro, se genera una inversión. Entonces, esa inversión de imagen lo que hace es revelarte las diferencias, ¿vale? Bien. Y lo segundo es darlo en modulado porque en overlap no funciona. Entonces, si le damos OK, aquí está la diferencia. Esta es la diferencia real entre el archivo original y el AC3 que hemos generado. Entonces, es hora de coger y de escuchar las diferencias. Por ejemplo, nos vamos a ir por aquí y vamos a dar al play. Escuchar un momento. ¿Vale? ¿Qué habéis escuchado? Basura. O sea, es decir, compresión. Nada más y nada menos que la diferencia que hay entre la pista original y la comprimida en AC3 es literalmente ruido que no se llega a entender. Ese pequeño ruido, que además está a unos niveles bajísimos, por ejemplo por aquí, que es apenas, o sea, son como trazas de ruido, es lo que os enseñaba antes en Premiere, este tipo de compresión, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Básicamente, ruido que es prácticamente indistinguible. No se puede valorar como tal. Vale, ya hemos visto cómo funciona el asunto. Es decir, la diferencia real
entre el WAV original y el AC3 que he generado, que habéis visto que lo he hecho sin trampa ni cartón y capturando la imagen, es mínima. Entonces, toda esta gente que dice escuchar diferencias tremendas e inmensas entre, por ejemplo, el audio de un streaming y su variante en Blu-ray o en True HD, etcétera, tal, ¿a qué se debe? Bueno, pues es que la explicación realmente es muy fácil, es la mezcla. Es decir, si tú tienes una mezcla destinada a streaming que tiene diferencias frente a la versión que hay contenida en un disco, esas diferencias son las que vamos a percibir como diferentes. Y en este tipo de mezcla también se incluye el volumen, porque no es lo mismo una mezcla a un determinado volumen porque te lo pide la empresa de turno, o sea, Netflix, Disney, Prime, etcétera y tal, te dicen, no, yo es que trabajo con estos márgenes y ahí me tienes que pasar la mezcla a, a menos tantos dBs. Y la mezcla de cine, por ejemplo, pues está más alta. La diferencia es de volumen. Otras diferencias que pueden haber, bueno, las lógicas diferencias que puedan haber entre una mezcla de doblaje y una mezcla original. No solo cambian las voces, en la mezcla de doblaje se pueden a lo mejor alterar determinados sonidos de la propia mezcla porque al estudio de sonido le llegan los stems, que son las pistas divididas de música, de efectos y de diálogos, digamos, por separado. Y ahí se puede hacer una especie de tuneo. No es lo habitual, ¿vale? Normalmente cuando se suele doblar, se dobla sobre las pistas originales, se conserva las pistas originales y el resultado es una pista doblada, pero con las características de la pista original. Por eso yo insisto tanto en que las comparaciones se tienen que hacer sobre el mismo origen, porque si tienes orígenes diferentes, son mezclas diferentes y evidentemente se van a revelar diferencias. Pero ya habéis visto en la captura que he hecho de que realmente la diferencia es ruido que realmente no se escucha. Cuando muchas veces la gente dice, no, es que se escucha más bajo, oye, pues sube el volumen, es que no lo tienes muy fácil, subes más el volumen y ya está, tienes la misma presión sonora. No, es que la dinámica del sonido es mejor, pero vuelvo a repetir lo mismo, es tema de mezcla, de origen. Es decir, con un mismo original yo puedo generar el AC3 que habéis visto, un True HD, puedo destrozar el sonido, puedo coger y convertirlo en 10 bits y con un sampling de 11.000 kilohercios. Claro, evidentemente, se va a ver muchas más diferencias que un habitual de 48 kilohercios a 448 kilobits. Pero esencialmente la diferencia que hay entre uno y otro es un ruido que pues es como la compresión, ¿vale? Es como la compresión en la imagen, pero en ruido. Lo que pasa es que nuestros oídos, digamos que son ese tipo de diferencias realmente no se pueden llegar a notar como tal. Por eso insisto muchas veces en que la gente demoniza mucho el tema de que no, el streaming es que él tiene un audio muy malo, etcétera, etcétera. No es que tenga un audio muy malo, es que si tú recibes un audio pues penoso, pues pasa lo que pasa. Anoche mismo, por ejemplo, que me puse a ver una película, resulta que estaba en estéreo. Claro, el mixer del Ampli pues hace lo que puede hacer y me genera un 5.1 más o menos pintón. Pero claro, si el original que han enviado es un estéreo simplón, pues tampoco le puedes pedir que aquello suene como un 5.1 real y masterizado. Son ejemplos muy extremos, ya lo sé. Y este tipo de cosas pues genera muchas veces debates demasiado intensos en foros y en redes y la gente no se para a pensar o no quiere, no tiene también las herramientas, la forma de coger y de comparar. No, es que esta mezcla, no, es que la otra. Yo siempre digo lo mismo. Todo esto se demuestra como se demuestra y yo he sido lo más honesto posible. He cogido un archivo partiendo de un DCP, que es como es el máster original, lo he pasado a C3 y he puesto las diferencias. Y esas diferencias las habéis escuchado, que son ruido. Ese ruido es inteligible, no, o sea, es decir, si esa diferencia de ruido se la añades a ese AC3 comprimido, no vas a obtener el WAP, porque son tan parecidos realmente que
Ahí es donde está la magia. ¿Por qué un archivo de 20, 40 megabits se ve muy parecido a uno de 100 megabits? Porque los códecs funcionan muy bien y cada vez funcionan mejor. No es lo mismo un códec Cinepack de hace 20 años, que era una castaña pilonga, con un códec actual, un AV1, un HEVC, van evolucionando. Así que nada, creo que el tema, por mi parte por lo menos, está más que despejado. Así que os emplazo a otro nuevo vídeo donde seguiremos hablando de estas cosas tan interesantes. Adiós.